En el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una advertencia de Dios seria. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cosa tremenda, ¿verdad? El día de hoy yo quiero usar este verso, Mateo 3:10, como introducción para explicarte lo que el Señor Jesucristo hizo al principio de su ministerio, de tal manera que aquello que hizo sea un modelo para nosotros a seguir, porque guardando las distancias, porque Jesucristo es Emmanuel, el Dios único y verdadero hecho hombre, guardando las distancias con nosotros, por supuesto, tú tienes que saber que estamos llamados, sea que tengas poquito tiempo en la fe o muchísimos años, de igual manera, estamos llamados a seguir el modelo de nuestro hermano mayor Jesucristo. Porque en Romanos capítulo 8 se nos explica que Él es nuestro hermano mayor. Muy bien. Dice pues que el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Tremendo, ¿verdad? Ahora, decía, y voy a explicarlo, que el modelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros debemos conocer, porque ciertamente, lo quieras o no, vamos a seguir un patrón semejante los que nos acercamos a Dios. Porque obviamente Dios nos está llamando a ser a la imagen de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro hermano mayor. Y vamos a pasar por un proceso similar. ¿Qué ocurrió con Jesucristo? No puedo leerme toda la historia del principio del ministerio del Señor Jesús, pero sí puedo hacer mención a algunos, algunos detalles para entender bien este proceso que, yo repito una vez más, va a ser algo parecido en nuestra propia vida. El Señor Jesús comienza su ministerio teniendo un encuentro con Juan el Bautista, ¿no? Y mira lo que dice Juan el Bautista, el profeta más grande que existe en las Escrituras, según los labios del propio Señor Jesús. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Era es la cosecha. Entonces el Señor nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Interesante esa expresión. Y Él va a limpiar su era, es decir, la cosecha. El aventador. ¿Qué es el aventador? Tú tienes que saber, o por lo menos haber visto en algún momento, en algún lugar, que el que cosecha el grano tiene que limpiarlo de la paja. ¿Y cómo lo hace? Aprovecha el viento de la tarde y tira el grano que lo tiene en una criba, lo tira hacia arriba, de tal manera que el viento de la tarde saca la paja y cae el grano al aventador. Y comienza Dios, lo hace el agricultor, pero de una manera similar, porque esto es un símil, Dios lo hace con los hombres. Aquellos que nos acercamos a Dios para limpiar el grano de la paja. Porque Dios va a guardar la preciosa cosecha de hombres y mujeres que creemos en Cristo en sus graneros.
Sus graneros son, por supuesto, el paraíso de Dios. Quiere decir que algunos vamos a tener entrada al reino de Dios, pero otros, lamentablemente, no van a seguir el proceso, este proceso que hoy te quiero explicar. Muy bien. ¿Qué ocurrió con Cristo? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y se acerca para ser bautizado por él. Y entonces Juan se le opuso, dice la Escritura, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan, con buen entendimiento, se dio cuenta de delante de quién estaba. Sin embargo, Jesús le responde y le dice, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. El Señor Jesús, no por necesidad de arrepentimiento, porque sabemos que lo que las Escrituras nos enseñan, que Él nunca pecó, fue perfecto en todos sus caminos, Él no necesitaba el bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, era conveniente que se cumpliese toda justicia, que Él pasase por el mismo proceso que todos los demás de ser bautizado por Juan. Esto era lo que el Padre Celestial había provisto y había determinado, que Jesús también pasase por el bautismo de Juan, el bautismo en agua. Y ocurrió pues, ¿no? Jesús, después que fue bautizado, Juan lo bautiza, sube del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De esto ya hablé un poco en el video anterior. Lo que hoy quiero ampliar es que tal y como Jesús pasó por el bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento, repito, entre paréntesis, Él no lo necesitaba, pero era necesario que cumpliese toda justicia planeada y planificada por el Dios Padre. De la misma manera, tú y yo tenemos que pasar por ese proceso de arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Como todos los hombres a los cuales Juan el Bautista bautizó, con la excepción de Jesucristo, que Él simplemente, para cumplir el plan de Dios, se bautizó, aunque no necesitaba arrepentirse de nada. Pero todos los demás hombres y mujeres de toda la historia tenemos que cumplir esta justicia de presentarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados de todo lo malo que hemos hecho hasta este día. El día del bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento, es el principio del proceso y todos necesitamos eso. Ahora, avancemos un poco más. Capítulo 4 comienza de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Wow. Esto, espérese un ratito. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa este verso? Jesús fue llevado por el Espíritu, y ponga atención si estás leyendo tu Biblia, que está Espíritu escrito con E mayúscula. Está hablando no de cualquier espíritu, sino del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que guió a Cristo en esos 33 años que vivió sobre la tierra, desde que nació hasta que muere en la cruz. Y era el plan de Dios que Jesucristo sea llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Verdad que esto es sorprendente? ¿Jesucristo tenía que ser tentado por el diablo? Pues sí. Y es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y como lo dije al principio, nosotros vamos a pasar por un proceso similar. Porque cuando nosotros somos llamados y tocados por Dios
somos justificados delante de Dios, ciertamente entramos a un campo de batalla contra un poderoso enemigo, el cual es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres. Y vamos a pasar también por un desierto en el cual nos enfrentaremos con ese poderoso enemigo. Y leamos un poco para avanzar en la historia, porque voy a darte 3 cosas que el Señor Jesús enfrentó y que tú y yo vamos a tener que enfrentar también tarde o temprano, porque mira, y dice, y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. 40 días de ayuno en el desierto, ni de día ni de noche. Solamente en la presencia de Dios estuvo Jesucristo por 40 días, largo tiempo, un larguísimo tiempo, en el cual el Señor estuvo delante de Dios. Pero, cumplidos esos 40 días, tuvo hambre, lo cual significa que su cuerpo físico era necesario que el Señor atendiese las necesidades físicas de su cuerpo, porque no podía ayunar eternamente. Se cumple el tiempo que Dios había determinado. 40 es un número muy especial para Dios, que significa muchas cosas. Hoy no tengo tiempo de explicarlo, solo recordarte una cosa para que entiendas. El pueblo de Israel, cuando es rescatado por Dios a través del líder Moisés, pasa 40 años en el desierto, siendo probado para entrar luego a la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió a Abraham, recibirían como herencia perpetua. 40 pues es un día bien importante. Y de esta manera también el Señor fue probado, y una vez cumplido el ayuno de 40 días, el diablo interviene, porque mira, y vino a él el tentador. El tentador. ¿Quién es el tentador? La serpiente antigua, Satanás, aquel que hizo caer a Eva primero y luego a Adán. ¿Recuerdas? ¿Cómo? Tentándolos. Y viene a tentar, mira si será atrevido o no el diablo, viene a tentar al propio Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, el todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios. Y este atrevido diablo viene a tentarlo y le dice, mira lo que le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. 3 veces lo tienta el diablo. Y apela a 3 cosas diferentes. La primera es a la necesidad física. Y la frase que usa el diablo es, si eres hijo de Dios. Imagínate, el diablo es atrevido, es torpe y cabezón, porque ¿cómo se rebela contra el Dios Todopoderoso? Pero lo hizo y lo sigue haciendo. Y se atreve a decirle a Jesucristo, si eres, a dudar de la identidad del Señor Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Es el unigénito Hijo de Dios. Pero acá se aparece el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le responde. ¿Cómo le responde? Pon atención, porque le dice, escrito está. Y respondió Jesús y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como te voy a mostrar un poquito después, las 3 veces que el diablo tienta en 3 áreas diferentes a Jesucristo, la respuesta de nuestro Señor es, escrito está. Así que aprende la lección tú. Cuando el diablo te tiente, cuando estés enfrentado al diablo, cuando estés pasando algún desierto, algún ayuno, alguna prueba difícil en tu vida, tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que golpear al enemigo con la palabra diciéndole, Dios dice esto en las Escrituras, apártate de mí, Satanás.
porque ciertamente el Señor fue o hizo esto que te estoy diciendo. Pero el diablo, por supuesto, no se quedó tranquilo, porque dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez acá la cuestión de la identidad de Jesús, ¿eres hijo de Dios? Pues si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? El diablo ataca primero a la necesidad física, luego, o sea que la palabra dice eso, pero en la palabra también dice el diablo, astuto, engañador, maldito. El diablo es nuestro enemigo, cuidado con él. Si él te ataca, tú tienes que conocer la palabra de Dios y usarla, como el Señor lo hace, le dice, escrito está también. No solo de pan vivirá el hombre, sino no tientes a tu Dios. ¿Cómo voy yo a autoprovocarme un accidente para comprobar si Dios me quiere salvar o no? Porque yo soy creyente y en la Escritura dice que el Señor, en el Salmo 91, que el Señor va a guardar nuestros pies para no caer y tropezar, para que en caso haya peste, esa peste no llegue a nuestra casa y cosas por el estilo. Pero no podemos tentar a Dios como algunos torpes. Se me cruza ahorita un recuerdo de un predicador que a propósito se hizo morder en una congregación por una víbora en el brazo, porque en Marcos 16 está escrito que beberán cosas mortíferas y no morirán. Pero hacerlo a propósito es tentar a Dios. Por supuesto que ese predicador murió, porque no es la manera. Pero esto es como una anécdota entre paréntesis. Ahora, quiero acercarme ya al final de esta escritura, porque lo tienta una vez más el diablo. Y le dice en el verso 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, el diablo ciertamente es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna este mundo temporalmente hasta que Dios ponga todo en orden, pero por ahora el diablo sigue teniendo poder y sigue teniendo acceso para perturbar y para torcer los caminos de todos aquellos a los que pueda engañar, a ti y a mí también. Pero el atrevimiento del diablo es basado en algo, en un hecho, que cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente fueron expulsados del paraíso y el diablo gobierna desde entonces, que engañó al hombre hasta el día en que sea arrojado al pozo, que sea apresado y sacado de en medio para que ya no engañe y perturbe más el camino de los hombres. Y eso está por ocurrir muy pronto en esta generación. Y de eso yo he hablado ya, y te recomiendo que busques un poco entre mis videos y encontrarás mucho material que yo ya he compartido anteriormente. Ahora, fíjate el atrevimiento del diablo, ofreciéndole al Dios de la gloria, darle la gloria de los reinos humanos. ¿Qué le contestó Jesucristo? Vete, Satanás. Y acá tú puedes decir vete, Satanás, o puedes decir vete, Satanás, con autoridad, porque ciertamente esa fue la entonación que el Señor Jesús tiene que haber usado para apartar a Satanás de semejante atrevimiento, pedirle adoración a Emmanuel, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, al Dios fuerte. Satanás se atrevió a decirle, adórame y te entregaré todo esto que tú ves y la gloria de todo esto que te estoy mostrando. Pero Jesucristo le contestó,
vete, Satanás. ¿Y por qué sé yo que se lo dijo con esa autoridad? ¿Por qué? Porque dice el verso 11, el diablo entonces le dejó, por supuesto. Es como cuando el Señor Jesús es capturado en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas esa escena? Se aparece la guardia romana y el Señor le dice, ¿a quién buscan? Que le dijo el jefe de la guardia que fue a capturar a Cristo para llevarlo a juicio. Le dijo, ¿quién es Jesús? Y el Señor le responde, yo soy. Y cuando responde de esa manera, todos los guardias cayeron para atrás, porque en esa autoridad nosotros tenemos que saber que Jesús es nuestro Dios. Y cuando Él le dice a Satanás, vete, Satanás, tiene que haber retrocedido. Es como una patada de Bruce Lee en el pecho del contrincante, ¿verdad? Lo hace volar. Y esta palabra, vete, Satanás, del Señor Jesús, tuvo ese mismo efecto y Satanás tuvo que salir corriendo e irse y dejar al Señor. Y acá lo más lindo de todo, mira esta belleza, del verso 12, perdón, la segunda parte del verso 11. El diablo entonces le dejó, salió corriendo, como un cobarde, como lo que es. Y he aquí, vinieron ángeles. Esto es emocionante, amigo, amiga. Vinieron ángeles y le servían a Cristo. Lo consolaron, lo proveyeron del pan que necesitaba su cuerpo, de la bebida que necesitaba tomar para poder recuperar sus fuerzas físicas y para ser adorado, bendecido y consolado por una hueste de ángeles celestiales fieles a Dios. Y eso es lo mismo que va a pasar contigo y conmigo si nos mantenemos fieles a nuestro Dios, rechazando las tentaciones del enemigo. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Es emocionante, yo ya no puedo seguir. Esta enseñanza nos revela pues el ejemplo que Dios nos dio. Cumplamos toda justicia, diciéndole a Dios, estoy arrepentido. Es el principio de tu caminar hacia el paraíso de Dios. Arrepiéntete y confiésale a Dios que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas ser perdonado de toda transgresión, de todo pecado, de toda cosa malvada que hayas hecho en tu vida hasta este día. Ese es el principio. Luego de eso, aférrate a la mano de Dios y cruza los desiertos que tengas que cruzar, rogándole al Señor te fortalezca para tener victoria en cualquier batalla que tengas que enfrentar, porque ciertamente no estás solo, sino que de la misma manera que el Espíritu llevó a Cristo al desierto, el Espíritu te va a sostener en cada batalla que libres y vas a salir victorioso. Gloria a Dios que así va a ser, porque tu llamado es para entrar a la gloria de Dios y que los ángeles de nuestro Dios nos sirvan también, porque estamos llamados a ser sus hijos y herederos de la gloria de Dios. ¡Qué precioso! Gracias, Dios, por esto que tú nos has dado en Jesucristo. Dios te bendiga y Dios mediante te veo en una próxima oportunidad. Bendiciones.